Las invasiones de tierra siempre despiertan muchas pasiones. Es un tema muy controversial, tiene sus dos caras y precisamente esta mañana vamos a hablar sobre este tema. Eduardo Castillero, él es abogado, es propietario de un globo de terreno que desde hace poco menos de un año pues, fue invadido. Él, al igual que otras personas, se han visto afectadas. Eduardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? Tienes una tierra en Pacora, creo que me dijiste que era, ¿no? Correcto, es en el corregimiento de Pedregal, Pedregal. Muy cerca de Rana de Oro, tierras muy aledañas al corredor. Nosotros aproximadamente desde el mes de abril, mayo, recibimos información de que estábamos siendo invadidos. Son un grupo de propietarios. Correcto. ¿Cuántos son? Aproximadamente 12 propietarios. ¿Y el globo de terreno qué tan grande es? Aproximadamente de 30 a 35 hectáreas. Ok, es grande. Dividido entre 12 propietarios aproximadamente. Tituladas las tierras. Los cuales todos tenemos títulos de propiedad. Ok. Y títulos de propiedad no recientes, títulos de propiedad que tienen ya vieja data. En ese sentido, pues nosotros nos enteramos en el mes de abril, mayo, de que estábamos siendo invadidos. E inmediatamente pues tomamos las acciones pertinentes ante la corregiduría del área. ¿Qué hicieron? Presentamos las denuncias correspondientes ante el corregidor, el cual hizo caso omiso de dichas denuncias. Sin embargo, logramos la atención en ese momento del alcalde Blandón, el cual ordenó el desalojo de dichas tierras. El corregidor no prestó atención a las mismas, señalando de que no tenía la orden en sus manos. ¿Y no se desalojaron las tierras? No, no se desalojaron en ese momento las tierras. Nosotros seguimos insistiendo, a ese corregidor lo sacaron del puesto, posteriormente nombraron a otra corregidora, la cual hizo su trabajo como debía ser. Logramos las resoluciones, las cuales en este momento están en firmes y ejecutoriadas. Y estamos en espera en este momento de que efectivamente pues, se dé el desalojo de esas tierras. ¿Qué tan avanzado está esta invasión? Muy avanzado. Eso ¿Sí? Empezó con 3, 4 personas y ahora podemos ver, creo que en cámaras, la cantidad de viviendas que hay allí de manera informal. Pero aparte de eso, Iván, yo quisiera... Pero las personas están en este momento viviendo ahí. Sí, correcto. No han desalojado a nadie. No, para nada. No han desalojado a nadie. Nosotros hemos insistido a nivel del director de la Policía Nacional de que nos colabore pacíficamente en este tema, porque nosotros somos propietarios de esas fincas. Todas estas casas que estamos viendo ahorita mismo, todo eso es invasión de tierra. Correcto. Todo esto es propiedad privada, titulada, reglamentada. Correcto. Totalmente. Allí tienes, por ejemplo, la propiedad de Sina Constantaki, Camnam, Carlos Berbey, Gran Futuro S.A., Beleguízamo, Ingrid Molik, JJ Chu, Catherine Larue Corporation, Emanay S.A., entre otras. ¿Esos son los dueños de las casas? Correcto. No, los dueños de los terrenos. De los terrenos. De los terrenos, correcto. Ok. ¿Y qué piensan hacer ustedes ante la no actuación de las autoridades? Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, empezando por allí. Y viviendo en un Estado de Derecho, nosotros respetamos lo que establece la Constitución Política de la República de Panamá, la cual en el artículo 47 reza que se garantiza la propiedad privada. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos vivir en la época de las cavernas. Nosotros tenemos que actuar en base a ley, en base a derecho. Y tal cual también lo establece el Código Civil, el Código Administrativo y el Código Judicial, la policía tiene que hacernos la ayuda o protegernos en base a este tema de la propiedad privada, porque el día de mañana se meterán en tu patio y en tu casa, o en la mía, o en la de tu vecino, y prácticamente pues nos despojarán de todo. Ahora, tú dices que esto es un movimiento organizado completamente de estas invasiones de tierra. Sin duda alguna, ¿Sí? Sin duda alguna, pues vemos gente con automóviles Hilux y otro tipo de automóviles, pues y prácticamente no tienen vivienda. O sea, no tienen pinta de precaristas ni de mucho menos. Muchos no. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es que el gobierno nacional debe intervenir. Nosotros hemos hecho cartas abiertas al presidente Varela, le hacemos un llamado al presidente Varela que por favor tome nota de este asunto. Es un asunto bastante grave en donde probablemente en un futuro las cosas podrían salirse de las manos y no deseamos eso. Aquí estuvo un representante, yo creo que él es el abogado de un grupo de precaristas que han estado luchando por la titulación de tierras y todo lo demás, adquiridas de esta misma manera, a través de las invasiones, donde él decía que la ley de la República, no sé cuál exactamente era, les otorgaba a ellos el derecho
a invadir un terreno, no importa si era estatal o era privado, siempre y cuando no estuviese siendo utilizado, o sea, como que estuviese abandonado. Ahí es donde está el detalle. Nosotros, todos los copropietarios, le hemos dado mantenimiento a nuestras tierras durante muchos años. En el caso de nosotros, esta tierra data de más de 1900, desde 1980. Nosotros hicimos otro traspaso en 1995 y siempre hemos dado mantenimiento a estas tierras. Obviamente estas tierras pues no habían sido explotadas comercialmente porque no lo ameritaban. En este momento pues el país está en desarrollo, el grupo que está consolidado pues desea hacer más adelante una inversión importante, pero no se puede mientras no se resuelva el tema de las invasiones que son completamente ilegales. Tú has estado, me imagino que a raíz de esto, pues muy involucrado, investigando, buscando. Sin duda. ¿Esto es un negociado que hay detrás de estas invasiones en algunos casos? Mira, no me gustaría generalizar. No me gustaría señalar algo específico sin prueba alguna, porque al final esto involucra otras situaciones, pero definitivamente que están organizados, que tienen cierta premeditación con respecto a esto, porque empezaron siendo 2, 3, 4, hoy ves son más de 100. Entonces, en ese sentido, lo que creemos es que las autoridades, teniendo nosotros ya resoluciones en firme y ejecutoriadas a través de la autoridad de policía, que es la corregiduría de Pedregal, tome cartas en el asunto para evitar situaciones. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, si ya todo está autorizado para sacar a estas personas de ahí. Pero es que la norma se lo establece de esa manera. La policía presentará protección a la propiedad, estaba hablando de materia civil, del mismo modo que a las personas impedirá que ellas sean atacadas, violadas o arrebatadas o a sus legítimos dueños poseedores por vía de hecho. O sea, la norma está estableciendo. Claro. ¿Qué procede en este manera momento? taxativa. ¿Que estas personas salgan pacíficamente o llegar la policía a tumbar las casas? Bueno, en este momento procede que la policía se organice, haga un operativo masivo y saque a estas personas porque efectivamente nosotros somos los propietarios. Aquí no podemos permitir que el día de mañana una persona pues vaya a una propiedad privada y muy felizmente y alegremente nunca ha trabajado por ello, nunca ha brindado un solo esfuerzo para lograr esto y pues fácilmente viva allí sin ningún tipo de excusa. No puede ser, no podemos permitirlo. ¿Ustedes han tenido acercamiento con los invasores directamente? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Qué ha pasado en su momento, pues algunos se han mostrado muy interesados en conversar, posteriormente entre ellos conversan y se alejan, entonces no hay una constante o no hay un seguimiento de una persona que los represente realmente a ellos, porque prácticamente pues están en componenda unos con otros y no dan pie a una negociación o a una conversación lógica. En este momento solo falta entonces que la policía actúe. Sí, así que al director... Vaya y los desaloje. Sí, al director de la policía, pues... ¿Y ustedes están haciendo algo al respecto más allá de los documentos que tienen en su poder? Por supuesto que sí, hemos tratado de conversar con el director de la policía, con el ministro de Vivienda, con todos los funcionarios que puedan colaborarnos con respecto a este tema, porque ya nosotros tenemos el derecho. El derecho se tiene desde que se tiene el título de propiedad. Más aún tenemos nuestra resolución, vuelvo y repito, en firme y ejecutoriada, lo cual significa que la policía debe colaborar, coadyuvar con la corregidora para lanzar a estas personas que están ilegalmente en el ¿No les han dado respuesta a la policía? ¿No les han dicho por qué no han actuado? De forma específica, no nos han dado fecha específica. Se han hecho algunos intentos infructuosos por ese desalojo. ¿Con quién se ha hablado? Siempre con la corregidora. ¿Pero en la policía? Con el director de la policía. ¿Ya hablaron con el director de la policía? Sí, una comisión del grupo nuestro ha hablado con el director de la policía o con sus asesores, pero al final de la historia no se ha logrado nada. ¿No les ha dado respuesta? No, hasta el momento no. Específica y contundente de qué se va a hacer. Lo estamos haciendo de manera pacífica, no estamos culpando aquí al gobierno nacional, no estamos culpando a las autoridades, no estamos culpando a nadie. Lo que queremos es su apoyo, tal cual la norma, el Código Civil, el Código Judicial y la Constitución Política de la República de Panamá lo señalan. Para finalizar, Eduardo, ¿qué enseñanza, qué experiencia te queda de lo que ustedes han estado viviendo en este último año en este tema? Bueno, la verdad es que al final lo que siento es que el Estado, no hablo de un gobierno específico, debería... El Estado panameño, sí, el Estado panameño debería tomar medidas y políticas porque esto no es nuevo. En cuanto a temas de viviendas. En cuanto a temas de viviendas, porque al final probablemente esta gente tenga esa situación de que no tienen dónde vivir, probablemente habrá gente pobre allí, gente que necesite un techo, hijos que necesiten ir a escuelas. Entonces, en ese sentido, madres enfermas, padres enfermos, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo que creo es que debe haber políticas más agresivas en cuanto a temas de viviendas,
Y no hablo de este gobierno o el anterior o el que pasó, etcétera. Hablo de una política de Estado realmente organizada que vaya en pro de dar un techo digno a las personas que realmente lo necesitan. Programas sociales, dices tú, Correcto. entonces, para los más necesitados. Correcto, pero en masivamente. temas de vivienda. Pero masivamente. Bueno, más o menos pues lo que se ha venido haciendo en los últimos años, pero parece que se requiere mucho más todavía. Se requiere mucho más. Muy bien, Eduardo Castillero, abogado, gracias por la visita. Muy amable, Iván, gracias por la deferencia. Plantearnos toda esta situación por la que están pasando en este momento. Gracias, Ojalá Iván. que puedan resolver. Gracias.